Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 23 de abril, 25 del mes de Nisan en el calendario hebreo. Llevamos 565 días de guerra, todavía con 59 rehenes en la Franja de Gaza, y seguimos con tensiones internas en el gobierno y el debate de qué hacer, qué futuro definir para la guerra y la Franja de Gaza, si darle un poco más de tiempo a la posibilidad de llegar a un acuerdo o bien intensificar los combates hasta doblegar a Hamás. Por ahora, lo que se intensifica siguen siendo las discusiones dentro del gobierno y los enfrentamientos con los jefes de las fuerzas de seguridad. En Ramala buscan quién será el sucesor del presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen. El gobierno del Líbano se enfrenta con el embajador de Irán. De esto vamos a hablar, también del Día de Recuerdo del Holocausto y del heroísmo. Pero antes vamos a comenzar con una noticia que no está en los diarios de hoy. Y sí, adivinaron, vamos a ver el mapa de defensa civil. Y lo estamos viendo en una página, en Ynet, el sitio web del diario Yediot Aharonot, que titulaba esta mañana: casi 1 millón de personas se despertaron a las 4 de la madrugada, un misil fue lanzado por los hutíes desde Yemen y todo parece indicar que fue interceptado. El sitio explica que a esa hora de la madrugada se escucharon las sirenas en Haifa y la Galilea Occidental, las primeras desde que se logró el cese de fuego con Hezbollah en el Líbano. El nuevo sistema de defensa civil esta vez sí funcionó y el ejército avisó a la gente mediante un mensaje poco antes de que sonaran las sirenas que iban a sonar, esto para darles más tiempo para llegar a los refugios y los cuartos protegidos. Tzal también informó que se trató de un solo misil y que, como decía, todo parece indicar que fue interceptado con éxito, dice textualmente el comunicado. Habitantes del norte del país y más al centro, en la zona de Asharon, informaron que escucharon fuertes explosiones. Maguen David Adom, el servicio de emergencias de la Estrella de David Roja, reportó que no recibió informes sobre heridos ni de trozos de misiles que hubieran caído. Y ahora sí, vamos a los diarios de hoy. Comenzamos con Ma'ariv, que abre su edición con la imagen de soldados israelíes visitando Yad Vashem, el memorial del Holocausto. El titular dice: en su memoria y por su heroísmo, y la bajada explica: esta noche se iniciarán los actos del Día de Recuerdo del Holocausto y del heroísmo, centrados en los 80 años de la liberación de los campos de concentración. En Yad Vashem se encenderán 6 antorchas en memoria de los 6 millones de judíos masacrados durante el Holocausto. 120.500 sobrevivientes aún viven en Israel. Israel Hayom anuncia en el encabezado que esta noche a las 8 de la noche hora local se inicia, como decía, el Día de Recuerdo del Holocausto y el heroísmo en Yad Vashem. El titular dice: recordar hoy más que nunca. Una gran tristeza es el título que acompaña la foto que muestra a Simcha Zohar Fenster junto a la imagen de su nieto Omer Neutra, que fue asesinado y secuestrado el 7 de octubre. Hay muchos artículos e historias sobre este día y las habrá durante toda la jornada. Vamos a ver un tema que trae hoy el diario Yediot Aharonot en su sitio de internet. El artículo comienza citando a Golan Barhum, experto en el mundo árabe y en diplomacia pública,
y trata sobre la negación del Holocausto que, según dice, se ha convertido en una herramienta en el mundo árabe para atacar a Israel y que la utilizan de diversas maneras para lograr objetivos políticos. El fenómeno más común en el mundo árabe no es la negación absoluta, sino minimizar las cifras y la maquinaria de exterminio nazi. De acuerdo con Barhum, ponen en duda la cifra de 6 millones y algunos afirman que la cifra real se acerca a 1 millón más que a 6. Otros niegan la existencia de los campos de concentración o las cámaras de gas en los distintos lugares del mundo árabe y ofrecen todo tipo de explicaciones por supuesto alternativas e inventadas. Incluso la película de Hollywood, varias películas de Hollywood sobre el tema, como por ejemplo La lista de Schindler, fue prohibida en muchos países árabes, incluido Egipto, con quien Israel tiene un acuerdo de paz. Existe una tendencia, dice el experto, a ignorar, minimizar y a veces negar rotundamente. Otro punto que señala y que se ha visto ampliamente en este último año y medio es el método de negación del Holocausto repetido en la negación de la masacre del 7 de octubre, una especie de transferencia, y puedo dar fe de ello por investigaciones. Hay quienes dicen que no ocurrió, que la masacre del 7 de octubre directamente no sucedió. Otros que no fue lo que Israel dice, que es una exageración o que el propio ejército de Israel bombardeó el sur del país, todo ello con el supuesto objetivo de tener una excusa para iniciar una guerra. Incluso la reina de Jordania dijo que no está segura de que esas atrocidades ocurrieran realmente. Mientras tanto, no solo que en 2023 fue más fácil documentar, filmar con teléfonos, difundir en redes sociales y demás todo lo que sucedió, todo ello elementos que no existían obviamente en la Segunda Guerra Mundial, sino que los propios terroristas filmaron e incluso transmitieron en vivo por redes sociales sus propios actos de brutalidad. Uno de los negacionistas del Holocausto más destacados del mundo árabe es Mahmoud Abbas, más conocido como Abu Mazen, presidente de la Autoridad Palestina. En una tesis doctoral que escribió hace décadas, no solo afirmó que las cifras conocidas son falsas y que menos de 1 millón de judíos fueron asesinados en el Holocausto, sino que también elaboró una teoría conspirativa que afirmaba que la comunidad judía colaboró con los nazis en la campaña de exterminio con fines políticos y para cumplir el sueño de establecer el Estado de Israel después de la guerra. El doctor Eddie Cohen investigó a fondo el doctorado de Mahmoud Abbas, incluso publicó un libro con Pierre Lavie titulado El Holocausto a través de los ojos de Mahmoud Abbas, en el que describe en detalle todas estas afirmaciones, todas las afirmaciones escritas en el doctorado y las mentiras difundidas por el líder palestino. Cohen dice que del documento escrito por Abu Mazen se publicaron varias ediciones, ha cobrado gran popularidad en el mundo árabe y que incluso fue hallado en uno de los palacios de Saddam Hussein en Irak. Entonces, ¿cómo funciona este método? Su principal argumento es que el Holocausto es una herramienta política mediante la cual supuestamente los judíos lograron convencer a las naciones del mundo de la necesidad del Estado de Israel. O sea, como los judíos supuestamente exageraron las cifras y lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en general lo ampliaron, lo inflaron, inventaron
parte o toda la narrativa y entonces el mundo acordó establecer el Estado judío. La conclusión de esta conspiración es que los palestinos son las víctimas del Holocausto, siempre de acuerdo con esta teoría, por supuesto. Perdieron un Estado, mientras que el Estado de Israel se estableció gracias al Holocausto, lo cual, por supuesto, obviamente no puede estar más lejos de la verdad. Y aunque no pertenece al mundo árabe, pero sí a Medio Oriente, cabe mencionar también a Irán y su concurso oficial sobre nada menos que caricaturas del Holocausto. Por supuesto que el tema es muchísimo más amplio, tiene que ver también con el antisemitismo en el mundo árabe y musulmán, y si les parece interesante, háganmelo saber, por favor, en los mensajes, en los comentarios, y lo seguiremos tratando. Ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos entonces a, como anunciamos en nuestro informe de ayer, a la reunión de gabinete que tuvo lugar anoche, el Gabinete de Seguridad del Gobierno, en la que los ministros discutieron durante 4 horas esto que yo mencionaba al principio, si darle una chance más a un acuerdo de cese de fuego y liberación de los rehenes o volver a los combates de alta intensidad en la Franja de Gaza, o más bien de máxima intensidad. Los ministros del ala de extrema derecha del gobierno, Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, presionan para intensificar la guerra, lo cual en la práctica implicaría renunciar a que los secuestrados que quedan en la Franja de Gaza puedan volver a Israel. El primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Israel Katz sostienen que hay que esperar unas semanas más y tratar de agotar todas las posibilidades de negociación. En la mañana de hoy, Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, informó, citando fuentes militares, que los altos mandos del ejército también prefieren esperar, darle chance a la operación militar de baja intensidad que están llevando a cabo y presionar así a Hamás para que acepte las condiciones de un acuerdo. Y si esto no sucede, entonces sí avanzar hacia la próxima etapa. Anoche, en medio de esta reunión de gabinete, el primer ministro Netanyahu dialogó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Poco después, Trump publicó un mensaje en su plataforma de redes sociales, Truth, en el que dijo que la conversación transcurrió muy bien y que él y Netanyahu están de acuerdo en todos los temas. También escribió que en la llamada conversaron sobre numerosos asuntos como comercio, Irán, etc., sin incluir en esa lista la guerra en la Franja de Gaza ni a los 59 rehenes. Y allí vemos que el primer ministro Netanyahu compartió el mensaje de Trump y agregó: "Gracias, señor presidente", con las banderas de los dos países. La llamada con Trump, decía, se produjo en medio de la reunión del Gabinete de Seguridad. Poco después de esta conversación telefónica con Netanyahu, la Casa Blanca confirmó que Trump visitará Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos del 13 al 16 de mayo próximos. El itinerario no incluye una parada en Israel, pero Trump ha dicho que es posible que se sumen otras. Varios medios publicaron anoche citas de las discusiones de los ministros en esta reunión del Gabinete de Seguridad, que en su mayoría no trataban sobre seguridad. Según lo que dijeron los medios, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, no dejó hablar casi en ningún momento al jefe del Servicio de Seguridad, Ronen Bar, ni siquiera cuando le pidieron en el gabinete que presentara un informe de los datos, las estadísticas de la lucha contra el terrorismo en Judea y Samaria. Cuando finalmente Bar pudo hablar, Smotrich se levantó, dijo que necesitaba ir al baño y algo que en realidad
anunció que iba a hacer. Él dijo que si Ronen Bar hablaba en la reunión, él se iba a ir, y el reportero, el cronista de Noticias Militares de Canal 12, Nir Dvori, cuando comentó esta cuestión, dijo: si ese es el nivel, que Smotrich se vaya de la reunión. La emisora pública Kan informó que el ministro también cuestionó por qué el gabinete necesitaba escuchar a Ronen Bar. Escuchamos al comandante en jefe de Tzal, Eyal Zamir. No necesitamos a todos, dijo Smotrich. Pero también con Zamir tuvo un enfrentamiento cuando dijo que no está dispuesto a que los soldados israelíes tengan que ocuparse. Zamir dijo que no está dispuesto a que los soldados del ejército israelí tengan que ocuparse de repartir la ayuda humanitaria a la población civil de la Franja de Gaza cuando ésta vuelva a ingresar. Smotrich, dicen las filtraciones de la reunión, estalló ante Zamir y le dijo que si él no puede hacerlo, entonces el gobierno traerá a alguien capaz, a alguien que sí pueda. Y hay que aclarar que en esto también había choques con el comandante en jefe anterior de Tzal, Herzi Halevi. Esta mañana el ministro Smotrich cambió el objetivo de sus ataques y dijo que la crítica es en realidad hacia el primer ministro Netanyahu, no al comandante del ejército, porque Netanyahu es el responsable de hacer que el ejército cumpla las decisiones, la política que define el gobierno. Y amenazó con que el ingreso de ayuda logística que vaya a parar a manos de Hamás implicará el fin de este gobierno. Y sobre esto hay que señalar dos puntos. Uno, que aunque Smotrich cumpla su amenaza y se retire del gobierno, esto no alcanza para que el gobierno caiga, porque con el ingreso de Gideon Sa'ar, el gobierno tiene una mayoría bastante amplia. Y la mayoría de los analistas políticos piensan que Smotrich no se va a ir a ninguna parte, sencillamente porque no tiene a dónde ir. Las encuestas de intención de votos le dan muy malos resultados. En apenas unas pocas ha logrado pasar el umbral electoral. O sea que si hoy hubiera elecciones, Smotrich ni siquiera lograría un escaño en el Parlamento. Nos vamos a las internas de otros aquí en la región y a esta información que trae hoy el diario Israel Hayom. Aquí la vemos: hoy y mañana se reúnen en Ramala los 180 miembros del Consejo Central Palestino para tomar una decisión que varios medios en la región califican de crítica. ¿Quién será el número 2 del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que tiene 89 años de edad? Quien sea elegido vicepresidente de la Autoridad Palestina y del Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina, estos dos cargos que hoy en día tiene Abu Mazen, o sea, su número 2, es quien tiene las mayores posibilidades de ocupar, de suceder a Abu Mazen cuando deje su cargo. Hay varios candidatos, pero los dos que aparecen con mayores probabilidades de ser elegidos son Hussein al-Sheikh, que es en la actualidad quien acompaña a Abu Mazen a todas las reuniones importantes e incluso lo ha representado en encuentros con ministros de Relaciones Exteriores de países árabes. También está a cargo de las ahora inexistentes negociaciones de paz con Israel. Otro candidato con buenas chances es Majed Faraj, que es desde hace 16 años el jefe del servicio de inteligencia de la Autoridad Palestina y tiene buenas relaciones y diálogo tanto con Estados Unidos como con Israel. A la hora de elegir, dice Israel Hayom, los integrantes del Consejo Central tienen en cuenta que la Autoridad Palestina está tratando de dar una imagen nueva, diferente ante la comunidad internacional, algo que habíamos comentado aquí en algún momento, principalmente porque quiere hacerse cargo del gobierno de la Franja de Gaza después de la guerra. Si después de estas 48 horas de reunión
y de discusión dentro del Consejo no llegan a un acuerdo, entonces Abu Mazen será quien elija solo quién va a ser su sucesor. O quién va a ser su número 2, en realidad, que tiene probabilidades de ser su sucesor. Y hay quienes piensan que si esto sucede, si Abu Mazen finalmente elige solo, va a optar por un candidato gris e intrascendente que no le haga sombra. Y en ese caso, explica el diario, no se cumplirá el objetivo de este proceso de elección: evitar la guerra por la sucesión de Abu Mazen, que, según todos los expertos, puede llegar a ser sangrienta. Y seguimos adelante, lo que vemos es el diario Al Jarida y varios otros medios en el Líbano y en la región informan hoy que el gobierno libanés está furioso con el embajador de Irán en ese país, Mojtaba Amani. Si el nombre le suena conocido es porque el embajador Amani resultó herido en el ataque israelí a los Vipers y otros dispositivos de comunicación de la organización Hezbollah en el Líbano. El embajador, recordemos, perdió un ojo, fue trasladado a Irán para recibir atención médica. En las últimas horas, el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Youssef Raji, citó al embajador iraní Amani debido a que publicó en su cuenta de la red social X un mensaje en contra de las declaraciones y de la intención del gobierno del Líbano de desarmar a la organización Hezbollah. Abro comillas, el mensaje decía: el proyecto de desarme es una clara conspiración contra países. Mientras tanto, Estados Unidos sigue proporcionando al enemigo sionista, o sea, a nosotros, a Israel, las armas y misiles más modernos. Impide a los países armar y fortalecer a sus ejércitos y presiona a otros países para que reduzcan o destruyan sus arsenales. Esto con diversos pretextos, siempre según el embajador de Irán. Y continuó: en el momento en que estos países ceden a las exigencias del desarme, se vuelven vulnerables a ataques y ocupación, como ocurrió en Irak, Libia y Siria. El embajador dijo que Irán advierte a esos países que no caigan en la trampa. Como dijimos, el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano convocó al embajador para expresarle, según los medios locales, que ha cruzado la línea roja. De acuerdo con el diario saudí Asharq al-Awsat, las autoridades libanesas quieren hacerle saber al embajador de Irán que rechazan su declaración y la consideran una injerencia directa en los asuntos libaneses. Las fuentes describieron la decisión de convocar a Amani como algo sin precedentes en la historia de las relaciones internacionales del Líbano, y yo diría que no tiene tampoco demasiados precedentes en la historia interna del Líbano y en su relación con Irán. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a unirse a nuestro grupo de amigos haciendo clic debajo de este video, justamente donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.